Un saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia. Se trata de la segunda para este mes de febrero. Ya recuerdan que esta segunda semana del segundo mes del año viene muy protagonizada por la campaña contra el hambre que nos ofrece Manos Unidas desde 1960. Pero más allá de esta jornada de ayuno y solidaridad, han pasado muchas más cosas en nuestra vida local, entre ellas la visita pastoral a la discreta parroquia Santa Teresa de Jesús. Les ofrecemos, ya saben, algunos temas y testimonios especialmente ilustrativos de nuestra vida eclesial. Comenzamos. Manos Unidas presentó el pasado lunes, como suele en sede episcopal, su campaña para este año 2022, en la que aspira a recaudar más de $500,000 de euros en toda la archidiócesis para financiar 9 proyectos en África, Hispanoamérica, Asia y Oriente Medio. Además de sus herramientas habituales, Antonio Juanes va a contar en esta ocasión con la colaboración del rapero Grillex, que ofrecerá una veintena de conciertos en centros escolares durante febrero y marzo, que esperan que llegue a unos 5.000 jóvenes. Nuestra indiferencia los condena al olvido es el lema de la campaña de Manos Unidas contra el hambre para este año y que ha sido presentada una indiferencia que mata, como en muchas ocasiones ha denunciado el Papa Francisco, y que esconde unas cifras aterradoras sobre el impacto del hambre en el mundo, incrementado en estos 2 últimos años por la aparición de la pandemia. Ahora se calcula que más de 820 millones de personas están sufriendo hambre, están sufriendo estas desigualdades, que cada año que pasa hay más de 100 millones de personas que no tienen acceso a ningún puesto de trabajo. Todos los hemos sufrido también en nuestro país, en España. Pues no queremos olvidar, y esta es la misión que tiene Manos Unidas. Para la presente campaña, la Archidiócesis de Toledo impulsará, en colaboración con Manos Unidas, 9 proyectos que se desarrollarán en 3 continentes, África, América y Asia, y que tiene por objeto colaborar al desarrollo económico y social de las diferentes comunidades. Pero en este año también hay proyectos fronteras adentro. Es el caso de la organización de hasta 20 conciertos en diferentes colegios de la Archidiócesis, públicos y concertados, para alumnos de ESO y bachillerato, con la participación del rapero Grillex. Este tipo de iniciativas es precioso, ¿no? Porque se ve reflejado los valores del cristiano. Cada persona puede aportar su granito de arena a nivel económico, a nivel espiritual, a nivel de prensa, de lo que sea, ¿no? Y por eso es muy importante, porque al final todos somos eslabones dentro de una misma cadena. La promoción de la educación, la atención sanitaria en zonas rurales, la mejora de las condiciones socioeconómicas de la mujer en el desierto de Judea, en Belén, o la generación de ingresos para mujeres afectadas por COVID, en el caso del proyecto a desarrollar en la India. Cada vicaría asume la responsabilidad de generar ingresos para estos proyectos con las diferentes actividades impulsadas por Manos Unidas. Está presente de una manera tan atractiva, tan fuerte y tan profunda para vivir esa realidad que sería la buena noticia para los países más pobres y los lugares más necesitados, ¿no? Con proyectos realmente impresionantes, actuales. No es una labor solo asistencial, es una labor de progreso y es una labor de desarrollo. Ya el domingo, Jornada Nacional de Manos Unidas, las parroquias de toda España celebrarán esta jornada con una colecta anual especial. En la Catedral de Toledo, la Santa Misa estará presidida por don Raúl Muelas, provicario general. En medio de toda esta polémica por las inmatriculaciones de las propiedades de la Iglesia, que tratan de sembrar la sospecha en la opinión pública de que la Iglesia se queda con lo que no es suyo, el Arzobispado de Toledo, a través de la Administración diocesana, ha recordado que la transparencia ha sido la tónica que ha llevado a cabo en los últimos años a la hora de determinar la situación de sus bienes. Por eso ha venido realizando un inventario de inmuebles desde el año 2014 que deja a la vista de todos en la página web. No se puede devolver lo que no es de uno. Así se ha manifestado repetidamente desde diferentes instituciones de la Iglesia en relación
a la polémica de las inmatriculaciones. Desde el año 2014 el arzobispado ha venido realizando un inventario de sus bienes inmuebles, inventario que se hizo público en noviembre de 2020 y que se puede consultar en la página web. Así se han elaborado los inventarios sobre 2.235 registros, de los que se han descartado 275. Este descarte se ha realizado sobre inmuebles sobre los que existía alguna duda sobre la pertenencia de los mismos a la archidiócesis, para evitar entrar en procedimientos judiciales. No nos hemos metido en charcos, es decir, cuando algo ha estado claro, y cuando no ha estado claro, pues no hemos ido ni a pleitear ni a luchar cosas raras. Yo creo que esto también es importante que se sepa. Con referencia al informe remitido por la Conferencia Episcopal al Gobierno de España, donde se destacan algunas incidencias que afectan a la propiedad de determinados inmuebles, en el caso de la Archidiócesis de Toledo se han detectado 15 inmuebles toledanos que aparecen en el documento porque fueron inscritos entre los años 1998 hasta 2015, cuando estaba vigente la ley hipotecaria aprobada durante el gobierno de José María Aznar. En este informe que emite el Gobierno, esos 15 inmuebles clarísimamente pone que tenemos una escritura pública por la que la Iglesia es titular. Unas veces es compraventa, otras veces es permuta, en otras ocasiones son concesiones que hace el Ayuntamiento de Talavera. Es decir, es que en este informe está muy especificado. El ecónomo diocesano ha querido aclarar algunas informaciones en las que se aseguraba que la archidiócesis se había apropiado de determinados inmuebles. No podemos decir que la Iglesia se apropió, porque o la Iglesia lo ha adquirido por un título legítimo, y del resto de los inmuebles hemos dado explicación total y completa. Sobre el inmueble conocido como la Huerta de San Juan de Dios, de Talavera de la Reina, el ecónomo argumenta que el registro lo atribuye a nombre de la Iglesia, pero que está ha comunicado que no consta en su inventario. De hecho, en el propio listado de inmuebles, este se incluye en la categoría faltan datos para identificar. El solar en cuestión está a nombre de la parroquia de San Ildefonso, sin embargo, en el inventario de la misma no consta como tal. Por parte de la archidiócesis se iniciará una investigación acerca del origen de este inmueble atribuido a la parroquia de San Ildefonso. Urda se convirtió el pasado sábado en foco de atención para nuestra vida eclesial, puesto que coincidían en esta localidad manchega la llegada de la peregrinación diocesana de jóvenes y el encuentro de catequistas para la Vicaría de la Mancha. La peregrinación diocesana de jóvenes al Santuario del Cristo de la Veracruz se remonta al año del Gran Jubileo, al año 2000, promulgado por San Juan Pablo II. Desde entonces, en las 20 ediciones que se llevan celebradas, centenares de jóvenes han participado de esta experiencia eclesial. Son imágenes de uno de los tramos de Consuegra a Urda que el pasado sábado 200 jóvenes de nuestra diócesis recorrieron por la mañana. Una peregrinación que se ha recuperado, aunque en esta ocasión con límite de plazas. Muchos han quedado en lista de esperas, muchos previendo que no podíamos venir pues porque no habría plazas, pues no se han apuntado, y bueno, tenemos un número que nos garantiza mantener la seguridad y la prudencia de vida ante esta situación sanitaria. 200 jóvenes que se van a encontrar con el Santísimo Cristo de la Veracruz. En el contexto de esta etapa sinodal, este ha sido un ejemplo más de la importancia que tiene en la Iglesia que caminemos juntos. Esta peregrinación, que es la primera que tenemos en el año, perseguimos con ella, primero, que los jóvenes se encuentren con Cristo, que salgan de su monotonía, de su rutina y tengan ese encuentro con el Santísimo Cristo de Veracruz, que descubran lo que es verdaderamente caminar juntos. Estamos en sínodo, en año sinodal. Esta es una imagen preciosa de lo que es el sínodo, caminando juntos con un objetivo que es Cristo. El sábado llegaron a Urda al mediodía y allí fueron recibidos los peregrinos por el párroco de esta localidad y rector de la Basílica del Cristo. Y por la noche el señor arzobispo de Toledo presidió la vigilia con los jóvenes que han participado en esta peregrinación diocesana. Urda además acogía la jornada de catequistas de la Vicaría de la Mancha. Casi un centenar de colaboradores en la iniciación cristiana de niños y jóvenes participaron el sábado en el encuentro con responsables de catequesis de esta vicaría territorial. Tal y como tienen prevista para este año, en todos los encuentros se llevó a cabo una celebración de renovación
de las promesas bautismales y se impartió un contenido formativo con el título Participación, Comunión y Misión sobre la vocación del laico en la vida de la Iglesia y en el mundo. Urda, que también acogía este sábado el encuentro diocesano de catequistas para sacerdotes y catequistas de la Vicaría de la Mancha. Estamos reflexionando también sobre la vocación del laico y en la Iglesia, sacerdotes, consagrados y laicos tenemos una misión, pero no cabe duda que dentro de los laicos esa vocación a ser catequista es una vocación muy importante, así que vivamos este día con muchísima alegría, sintiéndonos hermanos, sintiéndonos miembros del pueblo de Dios. Una jornada que comenzó con una breve oración en la Basílica del Cristo y que sirvió para reflexionar sobre la misión y vocación de los laicos que colaboran en sus parroquias como catequistas. Es lo que se trataba de hacer con esta charla, animar a los laicos a descubrir esa vocación que tenemos desde el bautismo junto con las otras vocaciones, la vida consagrada y el ministerio sacerdotal, implicarnos, descubrir ese amor que nos tiene Dios a nosotros y que tenemos que participar en esa misión que es propia de Dios y que hace partícipes a todos los miembros de su Iglesia, de la que nosotros también formamos parte. Más de 100 catequistas participaron en esta jornada que convocaba la Delegación de Catequesis. Este sábado la parroquia de San Julián acogerá el encuentro dirigido a sacerdotes y catequistas de la Vicaría de Toledo. Hay instituciones que probablemente tengan un momento destacado a lo largo del curso pastoral o a lo largo de nuestra agenda anual, y una de ellas es Manos Unidas. No es que Manos Unidas se ciña solamente al mes de febrero, presentación de la jornada, su jornada del ayuno voluntario y su colecta contra el hambre. Manos Unidas tiene vida más allá de toda esta semana y de todo este mes y de todos los eventos que se organizan a lo largo de estos días, pero sí que es verdad que es como su momento más singular, donde ellos rinden cuentas, presentan una nueva campaña, me parece que es la 63, y rinden cuentas de campañas anteriores. Por eso puntualmente todos los años por estas fechas tenemos a uno de los dirigentes o uno de los personajes más representativos de nuestra Manos Unidas diocesana. Y tenemos el gusto de contar esta noche, pues como en años anteriores, con el presidente diocesano, que es don Antonio Juanes Cuartero Rodríguez. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por haber hecho un hueco y haberte acercado. Gracias a vosotros. ¿Presidente desde hace cuánto, Antonio? Bien, pues desde el 2018, en Manos Unidas, los periodos de presidencia o de delegado son de 3 años, prorrogables a otros 3. Entonces, en noviembre de 2021 hicimos la asamblea también para elegir o volver a reelegir al delegado y bueno, pues ahora comienzo otros 3 años y ya los últimos. Claro, por estatuto son 3 más 3 como mucho, ¿verdad? Exactamente, sí. ¿Cómo llegas a la presidencia, Antonio? ¿Cómo fue llegar a esto? Bueno, yo era un colaborador esporádico de Manos Unidas. Bien es cierto que conocía a Manos Unidas y la tenía mucho cariño porque mi madre fue delegada de Manos Unidas en los años 80, principios de los 90, y yo pues en mi infancia y primera juventud pues colaboraba bastante y bueno, pero no era miembro de Manos Unidas ni voluntario, nada más que en esos momentos, y más bien era voluntario y colaborador de Cáritas. Y bueno, pues en las reuniones que tiramos de Cáritas y demás, pues se hablaba también de que había que hacer una renovación de cargos en Manos Unidas y que don Braulio estaba buscando a alguna persona que pudiera pues presentarse y bueno, pues los vicarios y don Braulio especialmente pues me pidieron que si quería ser el próximo delegado y bueno, pues en principio no lo veía muy claro, pero bueno, me acuerdo don Braulio me dijo, bueno, piénsate unos días, pero di que sí, porque bueno, pues pensamos que puedes aportar algo y bueno, pues así empecé, la verdad. Para todos los que te hemos conocido a lo largo de estos años, sí que tenemos la impresión de que tienes un conocimiento muy sobre el terreno, de lo que es pues distintas partes del mundo. Tal vez la gente que no te conoce o te tiene un poco de vista probablemente no tenga esa impresión. ¿Por qué? ¿De dónde te viene este bagaje del conocimiento de la cooperación internacional, Antonio? Bien, bueno, yo la primera experiencia que tuve
Fue con unos grupos que se organizaban desde la Delegación de Misiones a principios de los años 90, que empezamos a ir un grupito a la República Dominicana, con el padre Christopher, con Javier Rojo, con Manel Omar, o sea, sacerdotes de esa época aquí en Toledo, algunos todavía muy conocidos y otros, por ejemplo, Manel Omar está en Cuba de misionero. Y bueno, pues con ellos yo estuve yendo el año 92 y 93 a la República Dominicana, siguieron yendo otros años, yo ya no fui. Y luego yo posteriormente, durante 2 años prácticamente, en el año 95 y 96, y luego volví en el 98, estuve trabajando con los salesianos en las misiones de Bolivia, muy cerca del Brasil, la zona de la Chiquitanía, Santa Cruz de la Sierra y la Chiquitanía y demás. Entonces, bueno, pues allí tuve una experiencia larga, por un lado, no tan larga a lo mejor como misioneros que están allí años y años, pero bueno, yo la verdad es que pasé pues 1 año y bastante allí y tuve una experiencia fuerte de misiones, de primera línea, porque nos encargábamos, aparte del trabajo pastoral de una parroquia, con los salesianos, también los salesianos que se dedican sobre todo al ámbito educativo, pues había varios colegios que se atendían. Yo estaba más enfocado a la formación profesional, un centro de formación profesional que se hizo allí en esa época, y una parte de ese centro profesional era para acoger a niños que eran los que se llamaban los niños de la calle, que es una realidad que se vive en Sudamérica. Y yo esa experiencia pues la viví, la verdad, que con mucha intensidad, o sea, de recoger niños en la calle y llevarles a una nueva vida, pues la verdad es que fue muy gratificante, también con los jóvenes que estaban en las cárceles de allí, unas cárceles que había de máxima seguridad y bastante peligrosas, y que también asistíamos allí con frecuencia. Muchas veces en las cárceles sudamericanas viven las familias dentro con los propios presos, y entonces pues intentábamos también pues sacar a los niños y a los jóvenes para que conocieran fuera de la cárcel, pues tuvieran pues una cierta preparación educativa y demás. Y ahí pues esa época la viví con intensidad, esas misiones, y luego seguí pues vinculado de forma esporádica también a la cooperación y con Cáritas. También he hecho un máster de seguridad y defensa y relaciones internacionales con el ejército también, entonces también he estado vinculado a proyectos de cooperación con las Fuerzas Armadas y demás, en Oriente, esto ya en Oriente Medio. Se iba a decir, últimamente tú parece que te has especializado más en cristianos en Oriente Medio. De hecho, la gente tal vez no tenga esa impresión, pero muchos de los últimos invitados que hemos tenido, cristianos iraquíes, cristianos libios, sirios, han sido gracias a Manos Unidas o gracias... Sí, bueno, fue una inquietud que se tenía desde Cáritas, José María Cabrero, de hacer una ayuda especial, especialmente a los sirios en principio, con la idea de pues llevarles un poquito de apoyo. Entonces se mandaron unos contenedores. Sí. Entonces yo participé en ese envío de contenedores, y también, como yo estaba vinculado al Líbano también, que está la misión de la UNIFIL del ejército, pues también por ahí se pudieron mandar ayudas desde Líbano a Siria. Entonces yo pues sobre el terreno pues intenté también trabajar ese tema, ese envío de contenedores. Entonces estuve en Líbano, he estado varias veces, he estado en Siria, en la época también de la guerra, unas zonas más peligrosas que otras, pero bueno, ya había zonas liberadas que se podía llevar ayuda, y entonces pues conseguimos llevar esa ayuda interesante. Y luego también, que estaba algunas veces en Israel por el tema religioso, y también allí haciendo un trabajo con el ejército también de Israel, allí conocí también la realidad de lo que es la Palestina, que no pertenece a Israel, aunque está un poco pues vinculada en cierto modo y de una forma un poco especial, como todos sabemos, pues es otra realidad totalmente diferente a Israel, y precisamente Manos Unidas justo en estas épocas pues está ayudando mucho a esta región de Oriente Medio, tanto a Líbano como a Siria y como a Palestina. Entonces yo tengo esa especial inquietud, por un lado, un especial cariño y esa vinculación, y conozco a bastantes personas de allí con las cuales pues se han podido hacer proyectos de Manos Unidas, y de hecho 2 de los proyectos que vamos a hacer en la diócesis de Toledo pues son precisamente de Oriente Medio. Qué bien.
Uno en Siria, que ya hemos hecho varios, y otro en Belén, en la zona palestina. Después de hablar del bagaje y de toda la experiencia acumulada que tanto nos ilustra, vamos a hablar de la campaña 63, que es la de este año. ¿Qué lema lleva y qué pretende la campaña de este año, Antonio? Bien, es un poco retomar nuestras actividades habituales y retomar el pulso después de estos momentos que hemos vivido de pandemia, y estos 2 últimos años han sido un poco complicados, pero el trabajo de Manos Unidas se ha mantenido y ha seguido y se ha reinventado en cierto modo, y ha hecho a lo mejor proyectos que habitualmente no hacía Manos Unidas y los han hecho este año, que son proyectos de emergencia y proyectos de primera necesidad, de cubrir primeras necesidades. Entonces este año queremos que sea una campaña, por fin, pues como la de 2019, en la que, pues, con nuestro lema, es un lema que queremos poner en valor sobre todo, pues, a estas caras, estos rostros de personas, especialmente también mujeres. El cartel es una mujer y dice: nuestra indiferencia los condena al olvido, ¿no? Muchas veces en estos años de pandemia hemos vivido muy de forma interior, con una problemática a nivel nacional o a nivel familiar, incluso personal, pues muy complicada, y bueno, pues queremos un poco que a pesar de las dificultades que todos hemos vivido, y también como país, pues a partir de ahora intentemos también, pues, vencer esa indiferencia, ese, en cierto modo, egoísmo, que es un egoísmo que en cierto modo, pues a todos nos ha calado, pues salir un poco y volver a la realidad también. Y la realidad también no es solamente la nuestra, sino que también la realidad es de tantas personas. Siempre decimos que son unos 800 millones de personas que tienen una auténtica necesidad, independientemente de que haya pandemia o no pandemia, sino que las necesidades siguen y que se han acrecentado en estos 2 últimos años. Lo que nos hemos dado cuenta es que las necesidades, pues en vez de reducirse, pues se han incrementado, y las diferencias de nuestro mundo, de nuestro primer mundo, con los países empobrecidos, pues cada vez es más grande. Sí. Luego invitamos a la gente a que se acerque a la página web para la campaña de este año, donde alertan de algo que tú comentas, que probablemente de esta pandemia vamos a salir un poco más indiferentes, o por lo menos se demuestra o se enmasca un poco que nos hemos vuelto un poco más indiferentes con dolores ajenos, ¿no? Por lo que decías. Que... Sí, exactamente, y es una realidad, y no tenemos más remedio nada más que darnos cuenta, a lo mejor, de esta situación, y es verdad que hemos vivido circunstancias a lo mejor personales duras, y la economía de España, pues no está a lo mejor en su mejor momento, pero también tenemos que pensar que nosotros como cristianos y cristianos comprometidos, muchos de nosotros, pues no podemos circunscribirnos a nuestro ámbito particular, sino que pues tenemos que intentar, pues, cambiar la realidad cercana a nosotros, pero también la realidad de la Iglesia y la realidad de las personas que sufren, pues son a nivel mundial. No podemos centrarnos en nuestras propias realidades y ser indiferentes, efectivamente. Esta es la campaña 63. ¿Cuál es la campaña que tienen cerrada y de la que pueden ofrecer algún tipo de balance? Sí, bueno, la campaña de 2020, que como todos sabemos y hemos vivido, pues fue bastante problemática y difícil. Bueno, pues esa fue la que cerramos el año pasado. Ahora estamos pendientes de cerrar ya toda la memoria de 2021, pero bueno, la campaña de 2020 verdaderamente fue un poco sorprendente, en el sentido de que, a pesar de las dificultades y de esta cierta indiferencia que se mostró, ¿no? y todavía estamos viviendo, pero pensábamos que iba a ser un auténtico fracaso y que todos los proyectos que se habían pensado en financiar pues no se iban a poder llevar a cabo, y a nivel económico fue una campaña bastante buena. Qué bien. Y se financiaron, pues, más de 500 proyectos, y se financiaron también proyectos de estos que comentaba antes, de primera necesidad, que son proyectos que se hacían, por ejemplo, en países que, igual que nosotros, pues estábamos viviendo la pandemia dura de estar en casa. Claro, para nosotros, con la cierta seguridad de que pues podíamos seguir trabajando de alguna forma, o nos llegaba el sueldo, o estábamos en ERTE, y nuestros niños estaban estudiando, y más o menos pues salimos adelante, en cierto modo,
con dificultades, pero en otros países era cerrar toda la actividad productiva, era condenar a la gente al hambre absoluta, porque la gente, mucha gente, por ejemplo, pues en países como la India o países de Sudamérica o de África, pues viven de su pequeño comercio callejero, que si no hay comercio callejero no pueden vivir, y los niños no tienen escuela porque no se pueden conectar a internet, porque no hay internet, o no tienen ordenador, o no tienen wifi. Entonces hay Manos Unidas y de la mano de muchos misioneros pues intentaron pues eso, llevar a las casas esta comida necesaria, llevar a algunos sitios pues en cierto modo alguna tecnología de algo para que los niños se pudieran conectar, o en algunas parroquias pues hicieron salas de ordenadores para que los niños no perdieran. En algunos sitios pues han perdido más de 1 año y medio de colegio. Y bueno, pues en la medida de las posibilidades que tiene Manos Unidas y de esos 42 millones de euros que se sacaron en la campaña de 2020, pues bueno, pues se pudieron atender a todas las necesidades que se pudo. En el 2020 la diócesis de Toledo asumió algunos proyectos. No recuerdo muy bien. Sé que el año pasado sí que vino aquí y presentó un catálogo de proyectos que lo iban a asumir arciprestazgos. ¿El 2020 hubo también proyectos? ¿Se sacaron adelante? Sí, sí, se sacaron adelante los proyectos. Sí que es cierto que la recaudación bajó, pero bueno, la mayor parte de lo que teníamos previsto pues se consiguió. Y bueno, también gracias a la colaboración de personas que han hecho en estos 2 últimos años donaciones de herencias, que eso verdaderamente pues fue algo sorprendente y milagroso en ese aspecto, que nosotros algunas no nos costaban, y bueno, pues a lo largo del 2020 y también del 2021, pues diferentes personas de la diócesis han aportado en su herencia pues una parte a Manos Unidas, y sí que pues alguna incluso yo conocía personalmente, algún matrimonio que falleció el año pasado y algún sacerdote que pues nos legó parte, una parte significativa de su herencia, y con eso pues se han financiado proyectos que pensábamos que no se iban a poder llevar a cabo. Bueno, para algo tiene que valer esta imagen de transparencia que dais, y esta imagen que también, y estos datos que dicen que Manos Unidas es de las ONGs que más hacen llegar al destino las cantidades, ¿no? Sí, porque como todo el mundo sabe, Manos Unidas está formada prácticamente pues por personas voluntarias, bien porque son jubilados que aportan pues su parte de su tiempo y trabajan muy bien en muchas actividades de la Iglesia, y entre ellas Manos Unidas, y también pues por personas que intentamos también compatibilizar nuestras obligaciones y nuestro trabajo, pues aportando también nuestro tiempo y algunas ideas también a Manos Unidas, y lo hacemos pues sin recurrir a ningún fondo de Manos Unidas, intentando siempre que todo lo que se recoge en las diferentes actividades y recaudaciones pues vaya prácticamente o bien a los proyectos que desarrollamos, o bien una parte, o aproximadamente un 10%, a la sensibilización con estas campañas y con actividades en los colegios y demás. Pues también es una forma, porque Manos Unidas tiene esas dos funciones, ¿no? De sensibilizar a la sociedad sobre esta realidad de estas personas que viven en estos países pobres, y también pues recaudar esos fondos fruto de esa sensibilización. Entonces, como dice, la campaña del año 20 salvaron los muebles con toda dignidad. El año pasado lo tuvimos por estas fechas aquí con nosotros y trajo un catálogo de proyectos, pues muy en la línea de los proyectos de Manos Unidas, una línea de higiene para colegios de niñas y todo esto. Colocaron al final todos los proyectos, a falta del balance que todavía está por hacer. Todos esos proyectos están colocados. Sí, además que los proyectos, sí que es verdad que en 2021 pues ya venían desde 2020 con un cierto retraso de finalización de los proyectos, porque pues todo por el tema de la pandemia pues se ha ralentizado mucho, ¿no? La supervisión de los proyectos, han faltado materiales, ha faltado también pues asesoramiento. Antes pues siempre a lo mejor algún técnico pues tenía que hacer algún viaje para hacer unos cambios de proyectos, si eran construcciones y demás, y en algunos países pues no se han podido hacer viajes
a lo largo del 2021 y entonces pues han quedado algunos parados, pero que al final de año pues el balance ha sido prácticamente pues total de los proyectos que se iban a financiar y sobre todo ya digo que en nuestro caso de Manos Unidas de la Diócesis de Toledo, por las herencias que hemos recibido, como decía antes, entre el 2020 y ahora en 2021, pues verdaderamente pues hemos conseguido llevarlos a cabo y ahora volvemos a ofrecer, ahora la semana que viene los haremos públicos, los 9 proyectos que vamos a financiar como diócesis, que este año los vamos a repartir por vicarías. Ajá. Cuando hablamos de financiación, hablamos de la colecta, que es una parte importante, y hablamos también de muchos esfuerzos que hacen muchas delegaciones locales, festivales, tómbolas, rifas, cenas solidarias y todo tipo de inventos con afán recaudatorio. Todo eso se ha suprimido. ¿Cómo lo pasan las delegaciones locales? ¿Cómo han pasado estos años de pandemia sin la capacidad de poder organizar ellos eventos? Bien, la verdad es que nosotros en Manos Unidas no solamente nos circunscribimos aquí a lo que es la delegación diocesana o a la ciudad de Toledo, sino que en muchísimas parroquias de la diócesis hay responsables de Manos Unidas o voluntarios de Manos Unidas que con el párroco colaboran en esta semana que es de recaudación en las parroquias y que durante todo el año, como bien dices, pues se llevan a cabo diferentes actividades que ya forman parte un poco de la vida cultural o social de los pueblos. Entonces eso es muy interesante porque la gente se reúne en torno a Manos Unidas para un fin solidario. Entonces eso es muy bonito. Es verdad que algunas de esas actividades ya no se han podido hacer desde principios de 2020, ya no se han podido hacer pues grandes cenas o grandes actividades, pero bueno, nos hemos reinventado en algunas actividades y durante estos 2 últimos años se han seguido haciendo actividades, quizá a lo mejor menos numerosas, pero buscando, por ejemplo, pues me estoy acordando que en muchos pueblos pues hemos hecho cines de verano, entonces al aire libre, o hemos hecho actividades con menos gente, pero más diversificadas en espacios cerrados, cumpliendo la normativa del momento. Pues hemos hecho a lo mejor pues actividades que en vez de hacerlas en un día, hemos tenido que hacerlas en 2 o 3 días, cubriendo un poquito pues con menos gente, pero más o menos la misma cantidad de gente que se hacía otros años. Entonces, la verdad es que las actividades no han parado tampoco. Sí que en la época de la pandemia fuerte, que no se puede hacer nada, pues no se ha hecho nada, y que incluso aquí nos pasó en Toledo Capital, que algunas actividades las hemos tenido que ir atrasando porque se tenían que cancelar, pero luego al final pues salieron. Por ejemplo, el último concierto con la Capilla Diocesana, que iba a ser en abril 2021, se hizo en septiembre. Hemos hecho otro concierto de Navidad totalmente normalizado con los niños de los 6. Mercadillo de Navidad. El mercadillo de Navidad este año, y en otros pueblos también que se han hecho mercadillos, pues han hecho en espacios más amplios durante más tiempo. Entonces, bueno, las actividades han salido adelante, y estamos deseando pues volver a la vida normal y a nuestras actividades normales, que yo creo que este año haremos algunas más, quizá todavía alguna no, pero tenemos una gran ilusión en poder volver a nuestro ritmo habitual, que algunas veces es frenético, o sea que hay múltiples actividades a lo largo del año, porque si bien es cierto que estos días estamos con la Semana de Manos Unidas y la colecta que vamos a hacer, pero como bien dices, la actividad de Manos Unidas y sobre todo en algunas parroquias es una actividad continua. De hecho, la primera vez que vino aquí como presentación institucional, recién elegido un poco tiempo después de su elección, lo primero que le agobió era la cantidad de asistencia que requería muchas agrupaciones locales en sitios muy lejanos, ¿no? De Talavera para allá o en el Final de la Mancha, lo recuerdo perfectamente. Sí. Hay un asunto que en Cáritas parece que de un tiempo a esta parte les urge, es un poco catalogar cuántas agrupaciones locales o delegaciones parroquiales tienen de Cáritas y cuántos voluntarios tienen. Tratan de hacer censos puntualmente. En Manos Unidas es más complicado, ¿verdad? Sí, bueno, en Manos Unidas tenemos unos pueblos y unas parroquias donde tenemos un responsable de Manos Unidas,
que colabora con la parroquia en las actividades o que plantea y ofrece otras actividades a nivel ya local, ¿no? para todo el pueblo. Y entonces eso sí que sabemos, son unos 40 pueblos que tienen su responsable, y luego hay muchísimos pueblos que colaboran en el momento de la campaña o que hacen alguna actividad concreta y que, coordinando con el párroco, que al fin y al cabo pues también es responsable de Manos Unidas en su parroquia, pues hace actividades puntuales que algunas veces pues nos comentan y que nosotros intentamos apoyar de alguna forma con todo lo que podamos, y tenemos material que repartimos a las parroquias, pues si hacen mercadillos o diferente propaganda y diferentes documentos para sensibilizar, y que nosotros estamos continuamente pues atendiendo a las necesidades puntuales de cada parroquia y de cada voluntario. Luego también es que tenemos, que eso sí que lógicamente los tenemos totalmente catalogados, tenemos en la diócesis de Toledo 1.300 socios, que son personas que todos los meses o cada varios meses o una vez al año hacen una aportación continuada, que gracias a eso también pues han podido seguir financiando los proyectos, porque independientemente de que algunas actividades no se han podido hacer, los socios no solo han seguido financiando proyectos con sus aportaciones, sino que a algunos nos consta que han aumentado pues su cuota, ¿no? A nivel anual. Entonces, pues esas personas luego algunas veces también son voluntarios a su vez en pequeñas actividades que ellos hacen, pues para también recoger fondos en sus ámbitos, en sus círculos, y hay personas, por ejemplo, pues de algunas tiendas, pues que ellos tienen pues a lo mejor una hucha solidaria que cada año pues nos entregan, o personas que aportan pues parte de a lo mejor de algunas empresas solidarias que tenemos, pues que aportan parte de su producción para hacer una venta y recoger algunos donativos. La verdad es que las actividades son continuas y muchas veces pues muy espontáneas. Nos hablaba antes ya de 9 proyectos, que pues probablemente sea una cantidad mucho más realista que la docena de épocas anteriores, ¿no? Probablemente en la década pasada. 9 proyectos, ¿puede anticiparnos algo? ¿Cómo más o menos lo repartirán? ¿Tiene algo...? Sí, bueno, son proyectos que, si bien son menos proyectos, la cantidad a financiar es bastante grande. Quitando 2 que son una cantidad pequeña, la mayor parte de los proyectos son proyectos bastante importantes. Y luego es cierto que hemos reducido un poco porque también estos últimos años había una realidad que ha surgido, que son los proyectos de emergencia, y que todavía en 2022, pues viendo la realidad también que la pandemia no termina de terminar, pues esos proyectos de emergencia van surgiendo a lo largo del año, entonces siempre hay que tener pues unos fondos para poderlos financiar. Esos 9 proyectos, lo que hemos pretendido este año es que se haga un reparto por vicarías, para que sea toda la vicaría la que trabaje proyectos concretos, y que se puedan también hacer junto con el vicario o los arciprestados en su conjunto, que puedan hacer también actividades o sensibilizaciones conjuntas de toda la vicaría. Entonces hemos repartido aproximadamente 2 proyectos por cada vicaría, y bueno, la vicaría de la Sagra tiene 1, y bueno, están totalmente repartidos. Si quieres te puedo decir más o menos las Otros zonas. años querían que hubiese representación de casi todos los continentes. ¿Ha sido posible este año? Sí, mira, la Vicaría de Toledo va a financiar 2 proyectos, que son los proyectos de Oriente Medio, el proyecto de apoyo a un hospital en Belén para mujeres beduinas, sobre todo es una clínica móvil que se va a hacer para asistencia a las madres y a niños en su primera infancia. En Siria, una ayuda a los niños refugiados, eso lo va a ayudar a financiar la Vicaría de Toledo. La Vicaría de la Sagra va a hacer un proyecto también sanitario en Zimbabue. La Vicaría de Talavera va a hacer 2 proyectos, uno en la India, para mujeres también que puedan un poco salir adelante. Muchas veces la realidad de las mujeres es que son mujeres solas con cargas familiares, y luego tiene otro proyecto en Haití, muy interesante, sobre todo castigadísimo últimamente, y desde la época de los huracanes, el huracán Matthew les arrasó, entonces es un proyecto también allí de
de ayuda alimenticia y sanitaria. Y luego la Vicaría de La Mancha va a financiar un proyecto en Perú, ayuda a familias. En Perú también la realidad es que mucha gente se ha vuelto a los pueblos de las ciudades por el tema también de la crisis y de la pandemia, entonces se va a hacer una ayuda también a unas comunidades en Perú y otro proyecto de ayuda en Etiopía. Qué bien. Y luego la delegación diocesana también con sus propias actividades y también las aportaciones de los socios, de una parte de los socios, va a financiar también un proyecto también con los colegios de hijas de la caridad, un apoyo a las hijas de la caridad precisamente en Tanzania. Y luego también vamos a hacer un proyecto con la Cáritas de Marruecos en Casablanca, que nos han pedido para ayudar a todos los inmigrantes que están allí de diferentes nacionalidades de África, que están viviendo unas condiciones también muy dramáticas, porque nosotros vemos la realidad final de cuando la gente llega aquí a Europa buscándose un futuro y muchas veces pues dejándose la vida, pero hay cientos de miles de personas que pululan por Marruecos, que no tienen ninguna atención muchas veces del propio gobierno de allí, y que la propia iglesia, siendo una iglesia pequeñita, la iglesia que hay en Marruecos, pero la Cáritas, que está desbordada, pues nos ha pedido esta ayuda para los emigrantes de África en general que están en Marruecos. De manera que tienen los proyectos ya completamente asignados. El que quiera saber más, pues se acerca a la sacristía de su parroquia, que le llegará información puntual, ¿verdad? Vía valija, le llegan a todas las parroquias, su parroquia, de su arciprestazgo, de su vicaría, en qué asunto está, y pueden tener allí pues ese dossier que hace llegar Manos Unidas con amplia documentación. La gente que nos está escuchando, ¿qué puede hacer por Manos Unidas? Ya he ido sugiriendo algunas cosas. Hacerse socio. Ha ido sugiriendo tener una hucha solidaria todo el año en mi establecimiento o en el centro en el que trabajo. ¿Qué más cosas podrían sugerir desde Manos Unidas? Bueno, pues participar en las actividades que hacemos habitualmente, cada uno pues en el propio Toledo o en su propio pueblo, pues hay actividades que mucha gente participa, y hay gente que a lo mejor no puede asistir, pero quiere pues participar de alguna forma haciendo un ingreso por Bizum o comprando una entrada de fila cero. Para nosotros es muy importante también la presencia de las personas, no solamente la aportación, sino que verdaderamente haya un contacto y una realidad, porque nosotros también intentamos que las actividades no sean solamente lúdicas, sino que haya también un testimonio. Entonces queremos pues ofrecer también actividades que verdaderamente ayuden a la gente a ser solidaria y a ser caritativa, y también tenemos una función de evangelización. Nosotros queremos comprometernos también con la evangelización como parte de la Iglesia, pues de la gente de la diócesis que en un momento a lo mejor pues no asiste a la iglesia, pero asiste a un concierto y que a lo mejor recibe el testimonio de un misionero. Siempre intentamos pues tener a algún misionero que nos hable, o una persona pues que nos haga poner cara o contarnos la realidad de algún país. Eso queremos hacerlo, y este año, ya lo hacemos habitualmente, este año queremos tener una presencia especial entre los niños y los jóvenes, que siempre Manos Unidas también intenta pues acercarse a los colegios, y tanto públicos como privados o concertados, para, a través del profesor de religión o los responsables de pastoral, pues que conozcan Manos Unidas, que colaboren, que sean solidarios. Y este año lo vamos a hacer también con unos conciertos. Va a venir un cantante que es de rap, que se llama Grillex, que va a participar también con su testimonio y con sus canciones en algunas actividades de los colegios que quieran. Entonces, bueno, pues si uno también es profesor pues tiene mucho. Si es uno un padre de familia, pues enseñar a los hijos a ser solidarios, a compartir, a que no todo es comprar. Yo creo que es tan grande el abanico de actividades que uno puede hacer, que estamos dispuestos también a tener voluntarios, no solo en el momento que uno se jubila, que puede tener más tiempo, sino que el voluntariado pues lo queremos abrir también a la gente de mediana edad, la medida de sus posibilidades, a la gente joven y a los niños también, que pueden hacer alguna actividad. Todo el que quiera saber algo más, Antonio, todo el que quiera saber cómo
dejar un legado solidario, cómo tomar parte, dónde puede hacerlo, dónde puede ponerse en contacto con vosotros. Bien, la Delegación Diocesana, que ya estamos trabajando habitualmente pues por las mañanas y que ya tenemos un grupito de voluntarios que se hace cargo toda la mañana para poder atender el teléfono, el 925 22 99 11. Tenemos las redes sociales, tenemos la web manosunidas.org, que es pues bastante cómoda para hacer una donación, para recibir información, para las desgrabaciones también cuando se hacen esas aportaciones y demás. Pues ahí está toda la información, y luego en muchos pueblos y en muchas parroquias, como decíamos antes, hay responsables de Manos Unidas, ¿no?, que pueden pues informar, o que si ellos pues necesitan que se pongan en contacto con la Delegación Diocesana, pues nosotros gustosamente pues estamos también recibiendo muchas veces continuamente pues personas que quieren encauzar alguna inquietud pues por Manos Unidas. Pues muchísimas gracias, Antonio, por todo este testimonio y por todos estos trabajos que desarrolláis desde Manos Unidas al servicio a la dignidad de las personas. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Esta semana la visita pastoral conducía al arzobispo a la parroquia de Santa Teresa de Jesús, en el corazón del barrio de Buenavista. La Providencia ha querido que fuera la primera vez que el señor obispo auxiliar se incorporara a esta tarea tan propia del pastoreo diocesano. Don Francisco César lo ha vivido con mucha ilusión y ha podido tomar parte de encuentros muy institucionales, pero también ha podido conocer la parroquia y las personas que Dios pone en nuestro camino, que es de lo que se trata esta acción pastoral, de vivir el encuentro y la acogida. Son imágenes de la reunión que ha mantenido el obispo auxiliar de Toledo, don Francisco César García Magán, con el jefe superior de policía de Castilla-La Mancha, don Félix Antolín, y el jefe regional de operaciones, don Javier Pérez, en las instalaciones del Cuerpo Nacional de Policía, con motivo de la visita pastoral a la parroquia de Santa Teresa. Tras este encuentro, ha compartido la mañana con los voluntarios y usuarios de Cáritas en esta parroquia, cuya acción, ha expresado, no es una acción periférica, sino que se sitúa en el centro mismo de la actividad de la Iglesia. Queridos voluntarios y voluntarias de Cáritas, y también los usuarios, no estáis en una acción periférica de lo que es la parroquia. No penséis que es más parroquia o es más nuclear, no sé, el equipo de liturgia o el equipo de catequistas o no sé qué otro grupo. Estáis en el centro, en el corazón de lo que es la parroquia. Varios usuarios y voluntarios han compartido su experiencia con el obispo auxiliar, a quien le han presentado los diferentes proyectos que gestiona esta parroquia, en la que se atienden las necesidades de 25 familias. Tenemos 7 programas de actuación. Ahora en la reunión pues trataré de explicarlos más brevemente, pero todos pues están enfocados, como es lógico, sobre las obras de misericordia, desde dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, consolar al triste y dar buen consejo al que lo necesita. Tras este encuentro, el obispo auxiliar se ha reunido con los miembros de la Legión de María. No podemos hacer apostolados, pero lo que sí no hemos dejado de reunirnos por estos medios que hay modernos. Hemos estado haciendo las juntas y el director espiritual, que es don Gustavo Conde, nos ha mandado las alocuciones para formación, y es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. A partir del mes pasado ya nos reunimos presencialmente. Como somos 2 grupos, cada uno en un sitio, pero nos reunimos a la misma hora. A él le han expresado sus dificultades durante la pandemia y su esperanza en que pronto vuelvan a recuperar de manera plena toda su pastoral. La Delegación Diocesana de Liturgia convoca una jornada de formación para lectores y ministros extraordinarios de la Comunión. La cita tendrá, como siempre, lugar en el Seminario Mayor, se desarrollará durante toda la mañana y comprenderá 2 momentos de formación. Se trata de recuperar el sentido profundo de la celebración de la Santa Misa a partir de los colaboradores más inmediatos, con el fin de ofrecer una formación y unas herramientas prácticas para ejercer de modo adecuado y fructífero el ministerio que la Iglesia les confía.
La Delegación de Liturgia convoca un año más a los lectores y los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión este sábado en el Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo. El objetivo, ofrecer una formación y unas herramientas prácticas para ejercer de modo adecuado el ministerio que la Iglesia les confía. Lograr que haya una verdadera formación en los 3 niveles que tiene que conocer, ¿no?, un lector, que es el nivel bíblico, litúrgico y también técnico, ¿no?, y ofrecer así anualmente pues, herramientas muy concretas para todos estos lectores de nuestras parroquias. Rezar los salmos, volverse al Dios vivo y verdadero, es el tema de la conferencia que ofrecerá el profesor del Instituto Teológico San Ildefonso, don Ángel Corrochano, que mantendrá también un diálogo con los asistentes. Y el director de la Capilla Diocesana, Javier Moreno, propondrá un ejercicio práctico sobre el ministerio del salmista. Y este año nos centramos más en el salmo, ¿no?, y en la figura de ese ministerio dentro del lector, que es el salmista, aquel que canta, porque ante todo el salmo es un elemento en la liturgia destinado al canto, o recita, en su defecto, el salmo responsorial dentro de la liturgia de la palabra. Los interesados en participar en dicho encuentro deben inscribirse a través del correo electrónico de la Delegación de Liturgia. La Archidiócesis de Toledo, a través de la Comisión Diocesana para la Protección de Menores, erigida ya hace un par de años, ha editado una guía de buenas prácticas para la protección de menores con el objetivo de facilitar, tanto a sacerdotes, consagrados como laicos comprometidos, la creación de entornos seguros para prevenir y combatir cualquier forma de abuso. Un protocolo que debe ser conocido, aceptado y aplicado sin reservas por responsables de parroquias, grupos pastorales, centros de formación y todo tipo de instituciones. Esta guía se publica en consonancia con la voluntad expresada por el Papa Francisco, las regulaciones estipuladas en el Código de Derecho Canónico y lo establecido por la Congregación para la Doctrina de la Fe para la recepción y actuación ante denuncias por casos de abuso sexual a menores. El objetivo de esta guía es facilitar tanto a sacerdotes, consagrados como laicos la creación de entornos seguros para prevenir y combatir cualquier forma de abuso que se pueda dar en menores y personas vulnerables. El manual pretende ser un espacio para proporcionar las pautas necesarias para acompañar y colaborar en el desarrollo de los niños, jóvenes y adultos vulnerables, y debe ser conocido y aceptado por las personas responsables de parroquias, grupos pastorales, centros de formación, instituciones y todos aquellos que trabajan en el ámbito educativo y en la pastoral ordinaria con menores y adolescentes. En diferentes epígrafes, la guía desarrolla las medidas de prevención, los diversos tipos de abuso sexual y recomendaciones concretas de actuaciones ante diferentes situaciones que se dan en el día a día de la actividad pastoral. Igualmente se refiere explícitamente al uso de las redes sociales y las tecnologías de la comunicación, intercambio de fotografías, mensajes y vídeos. En este apartado se establece que los agentes de pastoral y catequistas no darán sus teléfonos y correos electrónicos particulares a los menores, ni se citarán con ellos fuera de la parroquia sin permiso expreso de los padres. Igualmente recalca que será necesario un certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales, así como la firma de un documento de responsabilidad para todas aquellas personas que hayan de tener trato con menores. El 7 de abril del año 2020 se constituyó en la Archidiócesis de Toledo, a propuesta del señor arzobispo don Francisco Cerro, la Comisión Diocesana para la Protección de Menores. Adscrita a la Vicaría General, está presidida por Lourdes Carrazoni y compuesta por el abogado Juan Marín y los sacerdotes Félix del Valle y Francisco de Asís Pérez. Igualmente existe un correo electrónico y un teléfono de contacto. Una vez cumplida la designación de nuevos arciprestes por parte del señor arzobispo al inicio de curso, allá por el mes de octubre, la segunda cita de este nuevo colegio de arciprestes tuvo lugar el pasado jueves en la Casa Diocesana de Ejercicios. Además de un elenco de temas de notable interés, estos encuentros sirven para reforzar las tareas propias del arcipreste, que son acompañar a sus hermanos sacerdotes creando vínculos de fraternidad,
realizar una tarea mediadora y fomentar la ayuda mutua desde la cercanía. La Casa Diocesana de Ejercicios ha acogido la reunión del Colegio de Arciprestes, presidida por el señor arzobispo de Toledo. Espero también esas 2 cartas grandes pastorales que escribo al año, que siempre lo llevo haciendo, llevo ya 15 años de obispo, lo hacía anteriormente, una a principio de curso y otra en torno a la Cuaresma. También va a ir dirigida este año a la catequesis, que también la mayoría de nuestros catequistas son laicos, ¿no? Y también iluminará un poco y ayudará a los sueños se construyen juntos. Precisamente en esa carta pastoral lo que trato también es de ayudar a que vivamos esto que el Papa Francisco ha llamado el ministerio de los catequistas. La fase diocesana del Sínodo de los Obispos y la propuesta pastoral sobre la vocación laical han sido los 2 temas que se han abordado hoy junto a la revisión de las pasadas jornadas de pastoral. Vimos oportuno, más allá de hacer un balance de cómo se está trabajando el sínodo en las parroquias, animar a aquellas otras que todavía no se han involucrado en el proceso, ¿no? Y bueno, pues básicamente de lo que se trata en el encuentro de hoy es de, por un lado, situar el contexto en el que estamos y en el cual se está desarrollando esta fase diocesana y sobre todo, bueno, pues animar a que los sacerdotes y sus comunidades se impliquen en este momento tan importante para la Iglesia universal, ¿no? Todo ello pues con la finalidad última de bueno, que los seglares, que los religiosos, que los sacerdotes tengamos juntos en comunión esta experiencia fuerte de Iglesia, de caminar juntos, de ir de la mano los unos de los otros. La reunión ha concluido con la elección del sacerdote diocesano José Luis Martín Fernández Marcote como responsable del patronato de la Fundación San Juan de Ávila. Muy bien, pues hasta aquí el repaso semanal de nuestra vida diocesana. Les emplazamos a la semana que viene para una nueva entrega de información eclesial. Ya saben que pueden volver a visionar todos estos contenidos y muchos otros contenidos de muchos otros temas sociales, culturales, artísticos o sanitarios en nuestro canal de YouTube. Quédense por ahora con la mejor programación que podemos ofrecerles. Ya saben, hasta la semana que viene, que sean felices.